Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 8. Vamos para el versículo 10. A continuación, el Hijo de Dios advirtió en contra de menospreciar a uno de estos pequeños suyos, sean niños, sea cualquiera que pertenezca al reino de los cielos. Para enfatizar la importancia de ellos, añadió que sus ángeles están constantemente en presencia de Dios contemplando su rostro. Aquí probablemente ángeles se refiere a ángeles guardianes. En la RSV y en muchas otras Biblias modernas, este versículo acerca de la misión de nuestro Señor es un apropiado punto culminante de esta sección y tiene un amplio apoyo en los manuscritos. ¿Cuál? El versículo 11 que dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir para salvar lo que se había perdido. Versículo 12 y 13, estos pequeños son también objeto del ministerio salvador del tierno pastor. Incluso si una sola de 100 ovejas se descarría, él deja 99 y busca la perdida hasta que la encuentra. Esto no quiere decir, pues, que si tú y yo estamos en la iglesia, el Señor se va a ir de la iglesia por una persona que se descarría de ir a buscarla, ¿cierto? Sabemos que tenemos un Dios omnipresente, entonces pues no es necesario que Él nos abandone a nosotros para ir tras la que se descarrió, pero era un lenguaje que entendía el pueblo y que tú y yo entendemos, ¿cierto? Que Él no es como que es indiferente ante la que se descarrió, o sea, porque no sé, sí, pues voluntariamente, yo pienso que si alguien se descarría es voluntariamente, ¿cierto? Decide irse del Señor. Pero no es como que el Señor descuide las otras por ir a buscar esa, sino que aquí realmente el mensaje es que el Señor tiene cuidado de todas. No es como que, ay, pero tengo 99, una que falte, no. Nuestro Señor le da la misma importancia a todas, ¿cierto? Y si una se descarría, pues Él va atrás de ella, va atrás ese corazón. Miren, yo pienso que de alguna forma cuando el hijo pródigo se fue de casa, eh, el padre, aunque no fue a buscarlo, ahí estuvo. Dice que estaba en la puerta como quien lo espera. Estaba ahí en la puerta esperando ese hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo llega y quiere explicarle qué fue lo que pasó, papá, yo no merezco ser llamado tu hijo, déjame ser como uno de tus siervos. Ni siquiera le deja terminar la idea, ni que se explique, ni que dé alguna explicación o excusas, no. Simplemente dice, traigan el anillo, traigan las sandalias, traigan ropas nuevas. Entonces yo pienso que así es con el Señor. Yo pienso que el Señor está ahí siempre y no es como que te obligue otra vez a encaminarte, pero sí permite cosas en tu vida que te hacen volver allá, ¿cierto? Ese hijo pródigo tuvo que pasar por muchas fiestas, muchas cosas, por los cerdos, estaba tirado en el suelo hasta que vuelve a su padre. Entonces pienso yo también que es así, que el Señor nos permite cosas, pero es con ese propósito de volvernos al camino, como si fuera esa vara del pastor cuando quiebra las patas de la oveja para que ella pueda obedecer, para corregirla. El gozo del pastor al encontrar una oveja extraviada debería enseñarnos a valorar y respetar a sus pequeños. Versículo 14, son importantes no solo para los ángeles y para el pastor, sino también para Dios el Padre. No es la voluntad del Padre que se pierda uno solo de ellos. Si son lo suficientemente importantes para que se ocupen de ellos los ángeles, el Señor Jesús y Dios Padre, entonces es evidente que nunca deberíamos menospreciar, por muy poco agradables o muy humildes que puedan parecer. No debemos menospreciar a nadie por muy poco agradables que sean para nosotros, una persona que no nos guste mucho o muy humildes que puedan parecer. No debemos menospreciar a nadie porque a todos Dios les da el mismo nivel de importancia. No importa si fuiste a la universidad o no fuiste, o si estudiaste o no, eres un analfabeta o no, o si eres de tal nación o de tal otra. Al Señor no le importa, Él no hace ninguna diferencia racial ni cultural. Para el Señor todos sus hijos tienen el mismo nivel de importancia, el mismo nivel. Cuando Pablo perseguía a la iglesia y el Señor se le aparece, el Señor no le dice, ¿tú por qué persigues a los cristianos? ¿Tú no ves que algo bueno están haciendo? Tú le dices, ¿por qué me persigues, Pablo?
Tú no sabes qué cosa dura es dar cosas contra el aguijón. Tú le estás dando de puntapiés algo que te va a matar, algo filudo, algo puntudo que va a acabar contigo. Te estás haciendo daño porque me estás persiguiendo a mí. El Señor estaba diciendo, tú estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Si ves cómo era importante para el Señor sus hijos, esos cristianos que estaban predicando su palabra, así en la obra del Señor. Todos para Dios tenemos el mismo nivel de importancia. Y mira, suele que sentimos más afinidad unos con otros. Y yo creo que es normal, ¿cierto? Por nuestros intereses, por nuestra forma de ser, por nuestro carácter, podemos tener más afinidad con unos que con otros, pero que no caigamos en el error de hacer acepción de personas, porque Dios aborrece que hagamos acepción de personas, que favorezcamos más a unos que a otros, porque me cae mejor, porque siento más afinidad con él. Entonces, que el Señor nos guarde. Leamos del versículo 15 al versículo 20 de ese capítulo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mira el contexto del que estamos hablando. Cuando el Señor dice todo lo que atares y desatares, lo mismo cuando le dijo a Pedro, Pedro, yo digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y todo lo que atares en el cielo. Ningún momento, ni en este pasaje que acabamos de leer, ni en el de Pedro, están hablando de demonios, de atar espíritus, en ninguna parte. Versículo 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Leamos el 21 y el 22. Entonces se le acercó a Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El resto del capítulo trata del ajuste de diferencias entre miembros de la iglesia y de la necesidad de ejercitar un perdón sin límites. Ay, qué linda esta expresión que usa William acá. Ejercitar un perdón sin límites. Quiere decir esto, que cuando tú y yo perdonamos a una persona, tenemos que permitir que esa persona nos haga daño, nos siga haciendo daño. Por ejemplo, alguien te hizo daño. Te voy a poner un ejemplo, alguien te robó. Tú y yo debemos perdonar a esa persona. Fue una ofensa, nos robó. Con muy buena voluntad le prestamos algo, ese dinero o lo que sea. Tú y yo debemos perdonarle. Pero eso quiere decir que tú y yo tenemos que volverle a prestar, si fue dinero, dinero. Tenemos que estar ahí para que esa persona siga haciéndonos daño, siga nos robando. No tiene ningún sentido, ¿cierto? El perdón no significa que tú y yo tenemos que dejar que esa persona siga abusando de nosotros. Hago esta aclaración porque hay muchas personas en las iglesias donde la esposa es maltratada, es abusada, es golpeada, y no, perdónelo, pero siga ahí, sígase dejando pegar, sígase dejando maltratar, entonces no está hablando de eso en ningún momento. Tú y yo podemos perdonar. Yo le decía a mi mamá estos días, porque realmente ha sido, y quiero que oremos ahorita por eso, para que lo tengamos ahí, Aleja, porfa, como motivo de oración, cómo se ha aumentado el abuso de los niños, ¿cierto? Yo creo que ha sido siempre, de verdad. Yo creo que no es algo nuevo. Dice la Biblia que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero es el acceso a toda la información que tenemos por la internet, por la televisión. Entonces, como ya tenemos tanto acceso a tanta información, pues como que se nos hace más, ¿cierto? Como que ha aumentado. Pero bueno, de hecho yo creo que siempre ha habido. Y creo también que siempre ha habido, pero siempre era como en lo oculto. Pero
ahora está saliendo a la luz, más mamás denuncian o vecinos denuncian. Y yo le decía a mi mamá, yo creo que sí, en ese momento un abuso de esos debemos perdonar, debemos ser perdonadores, pero yo también creo que esa persona debe pagar por lo que hizo. Tú y yo debemos perdonar, los hijos de Dios estamos llamados a perdonar, pero no es como que el violador vino y abusó de un niño y, ay, sí, yo le perdono, ya, siga, vaya, y siga abusando de todos los que pueda, no, es que lo perdonamos, pero es que hay una corrección, hay que disciplinar, hay que corregir, y hay unas leyes en nuestro país y en el mundo entero que pueden ayudar a esa persona a corregirse. En medio de la cárcel han reflexionado, han cambiado, han conocido al Señor incluso. Pero no podemos dejar que esas personas sigan en la calle haciendo daño. Entonces, es un perdón sin límites. Hasta 70 veces 7. Todas las veces que una persona te ofenda, pero pues no te quedes ahí. Es como, ¿cierto? Como la expresión de que el Señor usó, si te dan en esta mejilla, coloca la otra, pues no te vas a quedar ahí esperando a que te den. Si te da, corre. El hecho es no responder, ¿cierto? No responder con el golpe, pero pues no te vas a quedar ahí para que te sigan dando. Versículo 15. Se dan instrucciones explícitas acerca de la responsabilidad del cristiano cuando sea perjudicado por otro creyente. En primer lugar, el asunto debería ser tratado en privado entre las dos partes. Mira cómo es importante esto. Si ves, cuando tú y yo tenemos una diferencia con una persona, es en privado, es con esa persona que tú y yo inicialmente deberíamos resolverlo. Cuando tú estás en la universidad o cuando un niño está en el colegio, siempre hay un conducto regular. Así el Señor aquí nos pone ese conducto regular. Primero ve y habla con tu hermano. Y yo creo que antes de todo eso es hablar con Dios, porque en medio de una ofensa, si tú y yo de pronto vamos y abordamos a esa persona, puede que causemos alguna herida, digamos las cosas en un tono que va a ofender a la otra persona. Entonces yo creo que es importante que tú y yo vamos a la presencia del Señor, le expresemos esto: Señor, me dolió, realmente me ofendió esta persona, me dolió lo que me hizo, y el Señor nos capacita para ir a hablar con esa persona, ¿sí? Entonces tú y yo vamos donde esa persona y le decimos: mira, esto que tú hiciste, eso estuvo mal, a mí me hizo sentir mal, esto me dolió, esto no se hace así. Es con esa persona. De nada le sirve a esa persona que tú y yo vamos y le dañemos su imagen ante otro, o le contemos a otro el asunto. De nada le va a servir a esta persona. Por eso ve primero con esa persona. Mira, eso demuestra madurez, que tú y yo somos maduros antes de irnos a hablar con otros. Ay, imagínate, ayúdame en oración, que esta me hizo. Primero, eso demuestra madurez. Y segundo, eso es humildad también. Eso es humildad. Y yo creo que esa persona va a ver: ay, qué lindo, ¿cierto? Vino. Si no lo toma a bien, si se va a resentir contigo porque viniste a corregirle, ya habla más de él, esa actitud, o de ella, que de ti. Pero es el conducto regular que el Señor nos está guiando. Primero habla con esa persona. Si el ofensor reconoce su culpa y perdona, ay, yo no me di cuenta, si él reconoce su culpa, se ha conseguido la reconciliación. Ay, discúlpame, no, perdóname, ay, perdóname, no lo vuelvo a hacer, yo no creí, bueno, perdóname. El problema es que no hacemos esto. Esparcimos rumores con todos los demás acerca de ello. Este me ofendió, y nos pasamos contando lo que nos pasó. De esta manera, la cuestión se esparce como un fuego y se multiplican las tendencias. Recordemos que el primer paso es: ve y repréndele a solas tú con él. Versículo 16. Si el hermano culpable no escucha, entonces el ofendido debería tomar consigo a uno o dos, buscando su restauración. Mira qué lindo, esto siempre es buscando la restauración. El propósito no es cuando tú y yo vamos a decirle a una persona: mira, a mí me ofendió lo que tú hiciste, a mí me dolió lo que hiciste o lo que me dijiste. El propósito no es hacerle sentir culpable, que reconozca su error y meterle el dedo en la llaga. Ese no es el propósito. El propósito es restaurar esa relación, sanar,
siempre ve con ese propósito. Si voy a hablar con una persona, siempre el propósito es que salgamos mejor ambos de esta situación. Puede que la otra persona no quiera, porque dice la Biblia, en cuanto dependa de vosotros, entonces pues a veces no va a depender de nosotros esa restauración, esa reconciliación. Puede que la persona se rehúse, puede que la persona no quiera ser restaurada, no quiera arreglarse contigo, no quiera pedirte perdón, pero ese debe ser nuestro deseo siempre. Por eso cuando tú y yo pedimos perdón, no decimos, ay, perdóname por esto, pero es que usted sí la embarró feo. Usted sí me... No, perdóname. O perdóname, es que sí, pero yo actué así porque usted actuó primero. No nos justificamos. Entonces, si esa persona no escucha, si esa persona no quiere esa restauración, esto enfatiza la creciente gravedad de la persistencia en la contumación y además provee un testimonio competente tal como lo demanda la Escritura. Si esa persona no quiere esa restauración, por el testimonio de 2 o 3 testigos ha de constar el asunto. Listo, miren, ustedes son testigos de que yo quería que esto se restaurara, que esta relación se restaurara, que esta situación se solucionara. Nadie puede valorar la enormidad de los problemas que se ha causado en la iglesia por el fallo en obedecer la sencilla regla de que una acusación contra otra persona ha de ir apoyada por el testimonio de 2 o 3 testigos. A este respecto, los tribunales del mundo actúan a menudo con más justicia que las iglesias y las asambleas cristianas. Si tú y yo vamos a un tribunal y decimos, es que esta persona mató a este, no te van a creer y no por eso van a ir a la casa de esa persona a tomarle y llevarlo preso, ¿sí? ¿Y usted qué testigos tienen? Miren con cuánta justicia. Ya después en el tribunal pues le pagan al juez y ya sale libre, pero en general, ¿cierto? Obran con justicia inicialmente. ¿Usted qué testigos tiene de que esa persona hizo eso? Piden fotos, piden personas que vengan a dar testimonio, piden pruebas. Y muchas veces en las iglesias alguien juzga a otro, ay sí, yo lo vi, y de una vez la sentencia. Yo escuché, y de una vez la sentencia. Y no piden esos testigos, no hay pruebas y se cometen muchas injusticias. Que tú y yo no seamos de eso, ¿sí? Y que tengamos pruebas. Versículo 17. Si el acusado rehúsa todavía, después de estar con esos testigos, tú y yo ya fuimos con él, no quiso esa restauración o no quiso reconocer su pecado, su error, vamos con 2 o 3 testigos. Si esa persona todavía no quiere, si el acusado rehúsa todavía confesar y pedir perdón, el asunto debería pasar ante la iglesia local. Entonces, primero conmigo, un tú a tú, después con 2 o 3, pero no cualquiera. Que no sean personas nuevas, que no sean personas jóvenes en la fe, niños en la fe, que sean personas maduras, ¿sí? Que sean personas que ya lleven un tiempo en la iglesia, que sean personas con un buen testimonio. Si esa persona no quiere aún con esos testigos, entonces ante la iglesia local, ya el anciano de la iglesia, el pastor de la iglesia, debería decirlo a la iglesia, esta persona está en este asunto. Hay congregaciones de las cuales se ha tenido que expulsar gente, porque están pidiendo dinero prestado a todos los hermanos y no pagan. Porque están hombres seduciendo mujeres casadas o mujeres seduciendo hombres casados. Si esa persona no se corrige, si esa conducta no es corregida, hay que sacarla. Y en muchos lugares las personas dicen, ay, qué pesado, falta la misericordia. Mira que no. Es una actitud completamente bíblica, es un proceder bíblico. Si esa persona no se quiere corregir, pues hay que decirlo ante la iglesia. Y hay que expulsarlo de la iglesia, porque está siendo ocasión o está siendo piedra de tropiezo para otros. Es importante notar que el cuerpo responsable para tratar el caso es la iglesia local, no un tribunal civil. Eso es muy importante. Hay asuntos que se tratan es dentro de la iglesia, porque de lo contrario, imagínate tú decir, ay, es que no sé, yo le presté 50,000, no me ha pagado y voy a ir hasta los tribunales pues a cobrarle los 50,000. Debe ser un asunto tratado dentro de la iglesia. Para eso tenemos a los ancianos de la iglesia, a los líderes. Dejamos el nombre de Cristo por el suelo porque nos vamos por allá
al mundo, a los tribunales civiles a contar nuestros problemas. Obviamente hay de casos a casos, ¿cierto? Pues si es una violación, si es un abuso, hay de casos a casos. O lo mismo, por ejemplo, pastores que han robado una cantidad de dinero. Eso no se puede dejar impune, no se puede dejar sin un juicio. Es un ladrón a gran escala. Hay que llevarlo ante un tribunal, claro que sí. Pero es revisar cada caso, ¿sí? El cristiano tiene prohibido ir a tribunales contra otro creyente, siempre y cuando ese creyente, pues, realmente quiera restaurarse y no sea una falta muy grave, ¿cierto? No sea una falta grave. Vamos a ver qué dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo 1 al 8. Pablo escribe a la iglesia de Corintios sobre este asunto y dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Porque de hecho, pues, los injustos serían, aquí en este contexto, serían las personas que no conocen al Señor, ¿cierto? Ellos pueden ser injustos de alguna forma, ellos pueden ponerse del lado de una persona más que de otra. En cambio, se supone que yendo delante de los justos, yendo delante de los líderes de la iglesia, de los pastores, pues ellos deberían obrar con más justicia porque conocen la palabra del Señor, ¿cierto? Y así deberían obrar. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Sí ven? Los santos, nosotros, los cristianos, somos los llamados a juzgar la conducta errada del mundo y no el mundo la nuestra. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿Sí ven cómo dice acá cosas muy pequeñas? Asuntos que tú y yo no tenemos por qué llevar ante un tribunal. Si podemos hablarlo con nuestro hermano y resolverlo. Si podemos resolverlo con los hermanos de la iglesia, como testigos. Son asuntos pequeños y son asuntos que podemos resolver. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si vamos a juzgar a los ángeles, ¿cuánto más a las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que no son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué hay entre vosotros sabio? Ni aun uno que pueda juzgar entre hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta de vosotros que tengáis pleitos. O sea, no debería haber pleitos dentro de la iglesia, ni asuntos pequeños ni grandes, no deberían haber pleitos, pero pues somos seres humanos y erramos y podemos tener alguna diferencia con algún hermano. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pablo dice, mira, poniendo un ejemplo, si tu hermano te robó 20,000 pesos, sufre ese agravio. No le vuelvas a prestar, eso sí, pero sufre ese agravio. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es la cosa de ir y poner un montón de gente a ser testigo? Este me robó 20,000 y después, no. Pero obviamente si alguien viene y me dice, ves que este me pidió plata prestada, pues yo te cuento, a mí no me pagó. No sé. Ahí te dejo, ¿cierto? No me pagó. Pues vamos a alertar a los otros. No es como el son de chisme, pero pues si yo sé que está pidiendo por ahí dinero prestado, pues yo puedo advertir. Pero dice Pablo, sufre el agravio, sufre que te defrauden. Si padecemos, pues el Señor ve con buenos ojos eso, sí. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos, pues no debería ser. Nada de eso debería ser. Pero si pasa y son faltas pequeñas, como aclaró Pablo, tú y yo podemos resolverlas entre nosotros. Si la falta ya es grave, sí debemos llevarla ante los tribunales civiles. Si el acusado rehúsa admitir su pecado delante de la iglesia, entonces ha de ser considerado como el gentil y el publicano. El significado más evidente de esta expresión es que debería ser considerado como fuera de la esfera de la iglesia. Aunque puede que sea un verdadero creyente, no está viviendo como tal y no debería ser tratado como uno. ¿Sí ves qué importante?
Puede que esa persona confiese a viva voz: yo soy creyente, yo he creído en Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, pero esa persona no vive como tal. No demuestra con su testimonio que ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Entonces no deberíamos tratarle como un cristiano, sino como un gentil y como un publicano. ¿Recuerdan lo que Pablo dice a una de las iglesias? Que no los llamó a no comer o no hablar o no juntarse con los incrédulos de este mundo, los ávaros de este mundo, los fornicarios de este mundo. No, es con los que se dicen ser cristianos y hacen esas prácticas pecaminosas, pecan deliberadamente. Es con ellos que dice Pablo, ni siquiera comáis, ni aún comáis. Aunque siga perteneciendo a la Iglesia Universal, debería ser privado de los privilegios de la iglesia local. Una disciplina así es una acción grave. Entrega temporalmente al creyente al poder de Satanás para destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvado en el día del Señor Jesús. ¿A qué se refiere eso? Cuando una persona es puesta en disciplina por la iglesia y, no, usted no está dando testimonio, entonces le vamos a tratar como un gentil y como un publicano, como una persona que no conoce al Señor. Está privada esa persona de servir al Señor, de hacer cosas en la obra del Señor. Entonces se le priva y se le pone en disciplina, y si es necesario se le expulsa de la iglesia, como se expulsó a ese hombre que tomó por mujer a la esposa de su papá, a su madrastra, en la carta de Corintios. Y Pablo dice: expúlsenlo de la iglesia. No, es que no es posible, este hombre está en un pecado grave. Hasta la gente de la calle que no conocía al Señor se escandaliza del pecado de este supuesto creyente. Lo expulsan de la iglesia, y ese creyente, cuando sale de la iglesia, es expulsado de la iglesia, es puesto en disciplina, vuelve en sí. Él reconoce su error y vemos que deja a esa mujer y vuelve a la iglesia, a la restauración, pide restauración. Y Pablo dice: ahora recibidle y restaurable. Entonces, ese es el propósito de la disciplina. Si ves cómo no es dañar, no es expulsar, no es hacer acepción de personas, no es falta de misericordia, nada de eso. Simplemente estamos mostrándole a esa persona que tiene que cambiar su vida, tiene que cambiar su actitud y dar buenos frutos para que pueda mostrar que es un creyente, que es un verdadero creyente. Entonces, por eso dice: se le entrega el poder de Satanás, como listo, haga usted lo que quiera. Usted dice que es creyente, pero está viviendo su pecado y una vida deliberada. Listo, vaya, peque deliberadamente, usted verá. Y eso puede que lo restaure. Si se le entrega el poder de Satanás, lo restaure y pueda volver a la comunión de la iglesia y a la comunión, obviamente, con el Señor. El propósito de esto es hacerlo consciente y llevarlo a confesar su pecado. Mientras no se consiga este objetivo, los creyentes deberían tratarle con cortesía, pero también deberían mostrarle con su actitud que no aprueban su pecado y que no pueden tener comunión con él como hermano en la fe. La asamblea debería estar bien dispuesta a recibirlo de nuevo en cuanto haya evidencia de un arrepentimiento genuino. Versículo 18. El versículo 18 está vinculado con lo que precede. Cuando una asamblea en oración y obediencia a la palabra liga una acción disciplinaria sobre una persona, esta acción queda admitida en el cielo. Este versículo debe tomarse en el contexto del que estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando de la disciplina, estamos hablando de que el hermano pecó contra ti, tú vas con él y le dices cuál fue su falta, o está pecando y tú te das cuenta de ese pecado y tú le haces caer en cuenta de su error. Si él no lo recibe, vas con 2 personas o 3 personas que sean testigos, y si no, delante de la iglesia local. Entonces, ¿cómo vamos a sacar este versículo 18 de contexto? Es de eso que se está hablando, es en eso que nos vamos a enfocar. Quiere decir que cualquier disciplina que la iglesia en general o los líderes de la iglesia le otorguen a esta persona o le den a esta persona, la disciplina que le impongan, va a ser aprobada en el cielo, es admitida por el Señor, porque se obró bíblicamente. Cuando la persona disciplinada se ha arrepentido y ha confesado su pecado y la asamblea la restaura a la comunión, esta acción de desatar queda también ratificada por Dios. Entonces, en la primera, ¿cómo atamos a esa persona?
ese atar sería la disciplina. Atamos a esa persona de una disciplina, ¿sí? No quiero aquí que pienses, no, esa persona ya queda paralizada, pero no, simplemente es que estamos imponiendo una disciplina. Ese sería el atar. Estamos poniendo una disciplina sobre esa persona porque no se conduce como es digno del llamado con el que hemos sido llamados, como hijo de Dios. ¿Cómo le desatamos? Cuando esa persona reconoce su error, vuelve a la iglesia, quiere ser restaurada, entonces como que desatamos a esa persona de esa disciplina, listo. Entonces ven, sé restaurada y puedes volver a servir al Señor, ¿cierto? Obviamente debe mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el atar y desatar del que está hablando este pasaje. De ninguna otra cosa. No están atando ni desatando ninguna otra cosa. Atan a una persona a una disciplina y la desatan cuando sale de la disciplina. Versículo 19. Luego surge esta pregunta: ¿qué tamaño ha de tener una asamblea antes de que pueda atar y desatar? Tal como se describe más atrás, la respuesta es que dos creyentes pueden llevar estas cuestiones a Dios en oración con la seguridad de que serán oídos, mientras que el versículo 19 se puede usar como una promesa general de respuesta a la oración. En contexto, se refiere a oración tocante a la disciplina en la iglesia. Cuando se emplea en relación con la oración colectiva en general, ha de tomarse bajo la luz de todas las otras enseñanzas acerca de la oración. Por ejemplo, nuestra oración ha de ser 1, conforme a la voluntad revelada de Dios. Eso dice 1 Juan 5, el 14 al 15. 2, con fe, Santiago 1, del 6 al 8. Y 3, sinceras, oraciones sinceras. Hechos 10, 22, la parte A. Versículo 20. El versículo 20 debería ser interpretado a la luz de su contexto. No se refiere primeramente a la composición de una iglesia del Nuevo Testamento en su forma más sencilla, ni a una reunión general de oración, sino a una reunión en la que la iglesia busca la reconciliación de dos cristianos separados por algún pecado. Se puede aplicar legítimamente a todas las reuniones de cristianos en las que el centro es Cristo. Pero lo que está aquí a la vista es un tipo específico de reunión. Reunirse en su nombre significa por su autoridad, en reconocimiento de todo lo que Él es y en obediencia a su palabra. Por eso, mira, por eso no se puede dejar ningún asunto sin resolver. Ay, sí, yo vi que este está en pecado, pero dejémoslo, que se vaya restaurando. Mira, estamos obrando. Aquí el Señor quiere es que nos reunamos en su nombre, es decir, por la autoridad que Él nos ha dado. Segundo, en reconocimiento a lo que Él es. Él es un Dios santo. Él es un Dios santo. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a vivir una vida sin santidad, en impiedad, en pecado deliberado, si Él es un Dios santo? Y debemos obedecer a su palabra. Es una instrucción que el Señor da. Por eso cuando tú y yo vemos a alguien, y sobre todo una persona que está sirviendo al Señor, y lo vemos en pecado, no podemos dejar ese pecado así, sin decir, sin confrontar a esa persona. No lo hagas. Estamos desobedeciendo al Señor. Es una instrucción bíblica. Entonces debemos obedecer al Señor y confrontar a esa persona, y además lo hacemos por amor. Lo hacemos para que esa persona se restaure. Ningún grupo puede pretender ser los únicos que se reúnen en su nombre. Si así fuese, su presencia quedaría limitada a un pequeño segmento de su cuerpo sobre la tierra. Allí donde están 2 o 3 congregados en reconocimiento de Él como Señor y Salvador, Él está allí en medio de ellos. ¿Sí ves? Entonces cuando Dios da esta palabra, inspira a Mateo para que escriba esta palabra, está diciendo que cualquier cristiano en cualquier parte del mundo puede, si tiene la autoridad, ¿cierto? Porque tú y yo debemos hablar es con autoridad. ¿Y cómo? ¿Qué nos da la autoridad? Nuestro testimonio, nuestra vida, eso nos da autoridad. No, yo no puedo venir a decirte a ti que no prestes dinero, si yo presto dinero, o sea, ¿con qué autoridad moral estoy diciéndote eso? Entonces, si tú y yo tenemos la autoridad, podemos ir delante de ese hermano a corregirle. Pero no está limitado solo a un grupo de personas, no está limitado a un cargo. Es que este es el pastor, es que este es el que tiene la autoridad.
Todos los hijos de Dios tenemos la autoridad dada por Dios para corregir a otro hermano. Hacerlo con mucho amor, hacerlo con compasión y hacerlo como nos gustaría que lo hicieran con nosotros. Miren, hay un versículo que me gusta mucho. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguno fuere sorprendido pecando, cometiendo pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Uy, no, este pasaje a mí me fascina, de verdad me fascina. Me fascina cómo el Señor aquí nos enseña, es que Él es perfecto y es tan justo. El Señor dice, si tú descubres a alguien en un pecado, tú eres una persona espiritual. Quiere decir, tú eres una persona que obra conforme al carácter de Cristo. ¿Cómo obró Cristo con nosotros cuando nos vio en tanto pecado? Hubiera podido acabar con nosotros. Pero al contrario de eso, dio su vida por amor a ti y a mí. Esa es una persona espiritual que se identifica con el carácter de Cristo, que actúa como Cristo actuaría en medio de esa situación. ¿Cuántas veces tú y yo hemos pecado contra el Señor? Y seguimos aquí, ilesos. Estamos aquí todavía por la misericordia de nuestro Señor, porque a pesar de que le fallamos, a pesar de que tropezamos y pecamos contra Él, Él tiene misericordia de nosotros. No nos deja sin disciplina. No nos deja sin disciplina. En varias partes de la palabra uno encuentra como el Señor dice, yo te perdono, pero de ninguna manera te voy a dejar sin disciplina. Se lo decía al pueblo de Israel, se lo dijo a David. En el Nuevo Testamento dice, Padre que ama disciplina. Entonces sí nos disciplina, claro que sí, pero pues no nos desecha. No desiste de nosotros. Entonces dice aquí, tú eres espiritual, actúas conforme al carácter de Cristo, como Cristo actúa. Tú que eres espiritual, restáurale. No dice, tú que eres espiritual, ven y acúsale. Ven y señálale, ven y restáurale. Pero restáurale con un espíritu de mansedumbre. Con toda la humildad restaura a esa persona. No sea que tú también seas tentado. Tú también, tú y yo podemos caer en el mismo error de esa persona. ¿Cómo nos gustaría que nos restauraran? ¿Cómo nos gustaría que nos hicieran caer en la cuenta de nuestro error? Es con la misma actitud, así como me gustaría, si yo cometo un error, como me gustaría que me dijeran, mira, cometiste este error, es con la misma actitud que yo debería ir ante otra persona y decirle, estás en este error. ¿Cierto? Con la misma humildad, la misma compasión, la misma mansedumbre. Dice, considerándote a ti mismo. Es decir, teniendo cuidado de que tú también eres un ser humano. Tú también puedes tropezar con la misma piedra. Con la misma. ¿Y cómo te gustaría que te restauraran? Allí donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Bueno, muchas gracias por estar acá. Dios te bendiga y mañana nos vemos con la ayuda del Señor.